Él hablar a mi vida. Y Él lo hizo. Él lo hizo y me dio una palabra para que yo pudiera compartir junto a ustedes. Y yo no soy de mucho hablar, no soy muy extenso, sino que quiero que usted ponga en esta tarde su oído atento a lo que Dios quiere hablar. Amén. Amén. Vamos a compartir su palabra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Quizás muchas veces lo hemos leído, muchas veces lo hemos compartido. Y cuando yo leía este pasaje y meditaba, y le pedía al Señor qué era lo que me dijera, qué era lo que Él quería hablar, qué era lo que Él me quería hablar. Gloria sea al Señor. Y mientras leía me hacía reflexionar esta palabra y la asimilaba con la vida de un atleta. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir su palabra. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Palabra de Dios. Vamos a clamar al Señor para que Dios en esta noche hable conforme Él desea. Amén. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre eterno, te doy las gracias, Señor, por este privilegio que tú me brindas en este día de poder compartir, Señor, esta tu palabra. Primeramente, Señor, que ha hablado en estos días a mi vida. Yo quiero compartirla en esta noche, Señor, junto a este grupo de tus hijos. Padre, que ellos puedan también recibir lo que tú tienes, Señor Jesús, para cada una de sus vidas. Yo no conozco el corazón de cada uno de mis hermanos, sino que tú sí lo conoces, Señor, y sé que tú hablarás conforme tú desees, Padre eterno. Gracias por todo te doy, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Como decía al principio, el Señor me hacía reflexionar en esta palabra cuando la leía, y me la hacía comparar con un atleta. Nosotros sabemos, muchas veces hemos visto por ahí la preparación muchas veces de un atleta cuando antes de correr una carrera, dice que ellos se preparan, ¿no es cierto? Tienen su preparación física y no lo hacen de un día para otro, sino que tienen su tiempo, tienen su proceso para ellos poder prepararse. Bendito sea el Señor. Y acá vemos que, como dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Gloria sea al Señor.
leyendo y parte del capítulo 11, el capítulo anterior, nos enseña que grandes hombres en la antigüedad, en el antepasado, dice que hombres que vivieron por fe, caminaron por fe, sirvieron al Señor por fe. Y esos hoy en día a nosotros nos sirve de testigos, ¿no es cierto? Nosotros hoy en día podemos testificar esa fe que muchos varones tuvieron, la fe de Abraham, gloria sea al Señor, la fe de Moisés, la fe del profeta Isaías. Y hay muchos hombres y aún también mujeres, ¿por qué no decirlo?, que vivieron y pasaron un momento, un proceso más allá de esa fe que ellos tenían. Tuvieron también que pasar mucho proceso que quizás hoy en día también nosotros podemos y tenemos que pasar. Más allá de que por ahí como que nos flaquea la fe y nos hemos preguntado ¿por qué tenemos que pasar? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué el Señor me ha tocado pasar por este proceso? Pero es necesario que pasemos por diferentes procesos. Cuando vemos la historia de Moisés, y yo por ahí, cuando he leído y he comparado, ¿no es cierto?, cuántos años Moisés tuvo que... Dice que él pasó 40 años, o sea, a la edad de aproximadamente 40 años, cuando él empezó a pasar el desierto. Cuando él salió de Egipto y empezó a pasar, empezó a procesar su vida sobre el desierto. Y dice que él anduvo aproximadamente 40 años más en el desierto, hasta que Dios lo volvió a traer a Egipto para liberar a su pueblo. O sea que cuando él volvió ya tenía 80 años. Y hoy en día, ¿a cuánto nos cuesta? Yo ya he pasado los 40 y muchas veces digo, quizás en forma de broma, digo, ya he pasado mi juventud, ya estoy medio pasado de edad. Pero yo veía en este varón Moisés que no importando la edad, sino que el proceso y las circunstancias de la vida, que el Señor lo hacía pasar, y no importando la edad, era necesario que Él pasara todo eso. Bendito sea el Señor. Y aquellos, como decía, nosotros hoy podemos testificar de todos aquellos varones que han pasado ese proceso, de todos aquellos varones que vivieron por fe, que caminaron por fe, que crecieron. Ellos también caminaron y ellos corrieron. Bendito sea el Señor, esta carrera de poder seguir adelante, de poder seguir confiando en que Dios estaba por sobre todas las cosas que ellos pasaron. Bendito sea el Señor. O sea que nosotros hoy en día, si nos ponemos a ver esa historia,
podemos ver que no solamente nosotros luchamos, sino que ellos ya lucharon, ellos ya pasaron todo el proceso. Ellos fueron los primeros que tuvieron que pasar por diferentes problemas, por diferentes procesos, pero ellos tenían esa fe y esa confianza que día tras día iban a estar confiados porque un día iban a tener esa gran recompensa. Amén. ¿Amén? Amén. Y sabemos que todos ellos ganaron. Amén. Amén. Y esos testimonios que nosotros podemos ver de aquellos varones, hoy nos impulsan a nosotros a poder correr, a poder fijar esa mirada que ellos también tuvieron. Decía que los corredores, el atleta, muchas veces hay corredores, el atleta que corre, que hace las carreras de larga distancia, se preparan en su resistencia, y en su fuerza. Bendito sea el Señor. Y cuando llega el día, el momento de que ellos empiezan o les toca ya correr la carrera, vio que ellos llegan con un cuerpo bien marcadito, esbelto, y cuando van a correr, corren con la menos ropa posible, una remerita y por ahí algunos con un pantaloncito corto y una zapatilla liviana, para poder sentirse bien, cómodo y apto para poder ejercer esa carrera. Amén. Amén. Nosotros también, para poder correr la carrera que Dios ha puesto en nuestras vidas, debemos despojarnos muchas veces de todo aquello que muchas veces llevamos como carga, de todo aquello que muchas veces nos parece ser impedimento en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros nos despojemos, que nos sintamos livianos como el atleta. Gloria sea al Señor. ¿Y cómo logramos hacerlo? Primer punto, elegir la gente. Elegir la gente que también estén comprometidas en la carrera. Muchas veces las malas amistades nos desvían de la pista. Muchas veces cuando nosotros como cristianos no buscamos a quienes están transitando también la carrera esta del Evangelio, si no nos ponemos a su lado, si no caminamos, si no corremos con ellos y buscamos gente de afuera, gente de mala influencia, malas amistades que muchas veces parecemos nosotros que nos van a hacer compañía, que nos van a acompañar en el trayecto y en el camino y de esta carrera que Cristo nos pone por delante. Y cuando nosotros empezamos a escuchar, empezamos a mirar las malas influencias, las malas amistades, por ahí malos consejos que no están basados dentro del fundamento y de la palabra del Señor, esas cosas nos empiezan a desviar, esas cosas nos corren del camino, nos corren de la pista. Bendito sea el Señor.
Y es necesario que nosotros sepamos elegir con quién y cómo vamos a transitar este camino del Evangelio. Va a ser una carga si nosotros caminamos apartados o sin consejos que nos sientan o que nos edifiquen a nosotros. Bendito sea el Señor. Otro de los puntos es abandonar ciertas actividades que provocan el llevar el peso de lo conveniente. Muchas veces es necesario dejar cosas que por ahí vemos. Nuestro hermano Sandro, cuando hablaba de la oportunidad, decía que él daba gracias a Dios porque cumplía un año más dentro de los caminos del Señor. Y cuando él estaba afuera, cuando él andaba en Egipto, dijo, cuando estaba afuera, había cosas que a él le parecían bien, que él las compartía y que a él quizás en el momento le hacían sentir bien. Bendito sea el Señor. Pero cosas que a él, como decía, solamente el momento le complacía. Y después, seguramente que el vacío inundaría su vida. No sé cuánto le pasó, pero yo también tuve un momento que traté o quise, por mis propias decisiones, por ahí, por mis propias malas decisiones, me desvié. Y había días, había momentos que me parecía que todo estaba bien, pero por lo general siempre en la noche veo que cuando ya se tranquiliza todo, empieza uno a sentir, empieza a sentir ese cansancio o que ese vacío no se puede realmente llenar. Y qué difícil se nos hace. Gloria sea al Señor. Por eso es necesario abandonar todos aquellos malos hábitos que muchas veces el mundo nos ofrece. Amén. Amén. Y si usted deja esos malos hábitos por un tiempo, va a ver realmente el cambio, la transformación en su vida. Y se va a despojar de aquello que le hace mal. Y otro punto más es poder obtener ayuda para las decisiones que a uno muchas veces lo hacen tropezar. Muchas veces tenemos un gran peso, por así decirlo, un gran peso en secreto, que no nos ayuda, que no nos edifica. Como por ejemplo, por ahí, la pornografía, los juegos, el alcohol, las adicciones. Si bien toda esa adicción, esas malas influencias muchas veces se hacen adicciones en la persona. Bendito sea el Señor. Amén. Pero uno debe reconocer lo mal que está haciendo y empezar a transitar por ese camino, por esa senda que Dios nos ofrece. Empezar a correr el camino del Evangelio, el camino que el Señor nos ha trazado para que nosotros realmente podamos servir y podamos seguir. Amén.
La vida cristiana ciertamente demanda mucho trabajo. Requiere que nosotros abandonemos, como decía, todo aquello que muchas veces impide el poder acercarnos y tener una buena relación con Dios. Y para poder correr con perseverancia y luchar contra el pecado, es necesario que nosotros podamos aferrarnos al Espíritu Santo. Aferrarnos al Espíritu Santo para que podamos sobrellevar, para que podamos sobrepasar aquello que muchas veces nos impide el poder transitar por este camino. Amén. Y no mirarnos a nosotros mismos o mirar las circunstancias o el que dirán o el que pasó. Muchas veces miramos para el costado, miramos primeramente las dificultades antes de mirar al Señor. Y esas cosas usted sabe que muchas veces nos lleva a que nosotros empecemos a desviarnos, porque nos pone esa duda de que, pero mirá a fulano, mirá a sultano. Pero no ponemos la mirada en el blanco perfecto. Amén. Y se nos hace imposible transitar. Bendito sea el Señor. Amén. Solamente debemos mirar, nuestra mirada ser en el blanco perfecto. Amén. 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 Ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Y es necesario esforzarse para obtener ese premio. Busque así en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Gloria a Jesús. Para poder ganar la carrera se necesita tener propósitos y disciplina. Bendito sea el Señor. Pablo quizás usaba esta ilustración así a los corintios y podía explicarles que la vida cristiana realmente necesita un arduo trabajo. El cristiano debe cada día tener y esforzarse en ese arduo trabajo y en la negación de sí mismo, en la negación de uno mismo, para poder tener una preparación rigurosa. Como cristianos sabemos que corremos hacia una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? La recompensa celestial. Amén. Amén. Sabemos y creemos nosotros que un día obtendremos esa gran recompensa. Gloria sea al Señor. Amén. Y que si corremos esta carrera, como le decía el apóstol Pablo así, que muchos corren en el estadio, pero todos a la verdad es que corren, pero uno solo se lleva el premio. Y nosotros tenemos la posibilidad también de correr y obtener ese gran premio. Amén. Pero no va a ser para uno solo. Amén.
El premio celestial va a ser para todos aquellos que realmente quieran correr, que realmente aquellos se dispongan a hacer la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Amén. La disciplina esencial es la oración. La oración es la comunión con Dios, ¿no es cierto? Amén. Y esa es la disciplina que el cristiano debe tener cada día. El estudio bíblico y la adoración que nos capacitan a crecer. Nos capacitan cada día que nosotros escudriñamos, cada vez que nosotros venimos, muchas veces compartimos los estudios que nos entrega nuestro pastor. Y eso nos capacita a que nosotros podamos esforzarnos cada día a poder servir y seguir al Señor. Y eso nos va a llevar a ese gran premio. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Y por último vamos a compartir en el libro de Segunda de Timoteos. Ahí vamos a ver el buen final para el cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria sea al Señor. Amén. Acá nuevamente Pablo nos anima a nosotros, así como animaba así a Timoteo, también nos anima a nosotros a través de su palabra a seguir luchando. Amén. Amén. Aunque muchas veces la batalla nos parezca difícil, aunque muchas veces se nos parezca difícil correr, aunque muchas veces se nos parezca difícil poder transitar, pero es necesario que nosotros nos esforcemos. Amén. Amén. Es necesario poder pelear esa buena batalla como lo hacía Pablo. Gloria a Jesús. Y dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria sea al Señor. Que podamos día tras día correr y que podamos guardar, gloria a Jesús, esa fe, como decía al principio, que nuestros antepasados tuvieron. Esa misma fe debemos tener nosotros también. Amén. 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 Para que todo ese esfuerzo un día vamos a ver cuánto valió la pena hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Y el otro versículo, el versículo 8, ahí mismo de Timoteo 4, leímos el 7, ahora leemos el 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Sí, Señor. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Amén. Y Dios hablaba de esta manera en mi vida. Como lo hacía también con Pablo, así en la antigüedad. Así también hablaba al Señor y me pedía y me encomendaba a través de su palabra, ¿no es cierto? Que aunque muchas veces nos toque enfrentar momentos difíciles, momentos de desánimo, bendito sea el Señor. Por ahí quizás a algunos les toca pasar persecuciones o hasta aún muertes. Muchos que han servido al Señor
nos ha tocado pasar por la muerte. El otro día estábamos mirando un video acerca de una mujer, mostraba como un siervo del Señor predicaba, y mientras estaba predicando la palabra, en un momento él cae desplomado, se muere. Qué maravilloso es cuando uno puede morir, como lo decía Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese varón, ese siervo, en el momento que murió, se desplomó, murió, obtuvo esa gran ganancia. Amén. De poder ir a la patria celestial. Amén. Bendito sea el Señor. Esa gran recompensa que nos espera un día en el cielo. Amén. Esa gran recompensa espiritual. El premio ganador. Ese va a ser el gran premio ganador. Amén. Pero es necesario que mientras estemos, vivamos aquí en la tierra, podamos y sepamos cómo correr. Cómo correr para poder llegar a obtener ese gran premio. Y lo importante, cada día poder recibir la enseñanza, recibir la doctrina que está puesta aquí. Y si nosotros acatamos y recibimos todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, en esta carrera, un día vamos a llegar a tener también ese gran premio. Amén. Yo lo quiero. Amén. Yo quiero ese gran premio. Y sé y creo que un día también lo voy a obtener. Amén. Y si usted se anima a creerlo, si usted se anima a confiar que un día también va a tener ese gran premio, es necesario que camine y que corra en el gran camino, esta gran pista, gloria sea al Señor, que es el Evangelio. Amén. Como dije, a través de su palabra, instruyéndose cada día. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y Dios nos dé la fuerza para poder ser realmente buenos atletas cristianos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y que, como dije, para poder un día obtener esa corona, ese gran premio. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, pongámonos de pie.